Bienvenidos a Alex Vital. El día de hoy vamos a adentrarnos en un tema que ha sido objeto de innumerables debates, mitos y confusiones. La ciencia detrás de la pérdida de grasa. Sin embargo, quiero hacerlo desde una perspectiva que pocas veces se aborda. El papel del sistema nervioso, las neuronas y algunas de las células que colaboran con el sistema nervioso y las neuronas en la regulación y aceleración del proceso de pérdida de grasa. Permítanme recordarles algo esencial. El sistema nervioso compuesto por el cerebro, la médula espinal y todas las conexiones que establecen con los órganos de nuestro cuerpo, gobierna todo, absolutamente todo. Y pese a su relevancia, ha sido ampliamente ignorado en las conversaciones populares sobre la pérdida de grasa. Ahora bien, sería negligente de mi parte no reconocerlo. Hay una verdad fundamental respaldada tanto por la ciencia metabólica como por la neurociencia. Y esta verdad la debemos aceptar desde este momento. La relación entre las calorías que ingerimos y las calorías que quemamos es la fórmula más importante y básica en el control de peso y la pérdida de grasa. No existe fórmula alguna, ni dieta mágica, ni suplemento, ni protocolo alternativo que elimine esta verdad. Si consumes más calorías de las que quemas, vas a ganar peso. Y una buena porción de ese peso se va a almacenar de forma como tejido adiposo, o sea que grasa corporal. De igual manera, si consumes menos calorías de las que gastas, perderás peso. Y aquí lo relevante es que una parte significativa de esa pérdida corresponderá a grasa corporal. Pero ¿de qué porcentaje estamos hablando? Bueno, eso dependerá de muchos factores que abordaremos en esta sesión. Pero quiero que quede claro esta ecuación. Una caloría es una unidad de energía, y esa ecuación entre lo que entra y lo que se gasta no se puede eludir. Sin embargo, y aquí es donde se vuelve algo interesante este tema, la parte de las calorías quemadas no es una constante fija, es una variable dinámica fuertemente influenciada por factores que sí podemos controlar y que incluso puede acelerar o aumentar notablemente la proporción de grasa corporal que quemamos en respuesta a la alimentación y al ejercicio. Hoy nos vamos a centrar en los diferentes tipos de grasa corporal y cómo están conectados con tus neuronas también. Porque sí, aunque parezca curioso, las neuronas se comunican con la grasa de tu cuerpo y pueden influir directamente en qué tan probable es que la grasa se queme. Y no solo eso, es tu sistema nervioso quien dirige todo ese proceso y determina también en buena medida la cantidad de calorías que quemas. Pero bueno, primero hablemos de cómo se utiliza la grasa y cómo se convierte en energía. Este proceso tiene dos etapas fundamentales. Una es la movilización de la grasa y la segunda es su oxidación o uso como energía. A este proceso, a este proceso en conjunto se le conoce como lipólisis. ¿Dónde se encuentra almacenada la grasa? Puede estar en dos lugares principalmente. Alrededor de nuestros órganos, lo que se conoce como grasa visceral, debajo de la piel, llamada grasa subcutánea. Y dentro de esta grasa almacenada encontramos dos componentes esenciales. Los ácidos grasos, que son la parte que nuestro cuerpo puede utilizar como fuente de energía, y el glicerol, que actúa como una especie de pegamento, manteniendo unidos a través de... Esto los mantiene unidos como a través de una estructura central, pues. Entonces, ¿qué sucede cuando el cuerpo decide utilizar esa grasa? Primero, hay que romper la unión entre los ácidos grasos y el glicerol. Esto se lleva a cabo gracias a una enzima llamada lipasa. No se preocupen si no recuerdan el nombre, lo importante es comprender que el primer paso es liberar esos ácidos grasos al torrente sanguíneo. Una vez liberados, viajan hacia las células que pueden utilizarlos como combustible. Sin embargo, aún no se queman ahí. Antes deben llegar a un comportamiento dentro de las células conocido como mitocondria. Es dentro de las mitocondrias donde finalmente los ácidos grasos se oxidan y se convierten en ATP.
que es la molécula de energía que permite a nuestro cuerpo funcionar, el adenosintrifosfato. Hagamos una breve recapitulación hasta aquí. Primero necesitas movilizar la grasa, luego oxidarla. Y aquí es donde el sistema nervioso puede influir en ambos procesos, tanto en liberar la grasa como en quemarla. Ahora bien, ¿cómo lo hace, no? ¿Qué sustancias libera estas neuronas que se conectan con la grasa para activar este mecanismo? Existen varias, pero hay una que debemos destacar: la epinefrina, también conocida como adrenalina, que estoy seguro que han escuchado de ella. Esta molécula actúa como un mensajero químico que estimula tanto la movilización como la quema de grasa. Así que cuando tu sistema nervioso detecta una situación de esfuerzo, peligro o ejercicio, libera adrenalina, que viaja hacia las células de grasa, estimula la liberación de ácidos grasos y posteriormente favorece su oxidación en las mitocondrias. Y eso es uno de los mecanismos fundamentales por los cuales tu sistema nervioso y tus neuronas pueden decidir qué tanto de esa grasa se quema y cuándo. Hablemos ahora de la conversión de los ácidos grasos en energía dentro de las mitocondrias. Este proceso, como mencionamos, se llama oxidación y está favorecido por la adrenalina, epinefrina. Ahora bien, ¿de dónde proviene esta adrenalina? Proviene de dos lugares: las glándulas suprarrenales, que se ubican justo sobre los riñones, en la parte baja de la espalda. Y la segunda sería el sistema nervioso simpático, que a pesar de su nombre, no tiene nada que ver con la simpatía. Se llama así porque acompaña el sistema nervioso central y es el encargado de activar el estado de alerta, preparando al cuerpo pues, para actuar en situaciones de esfuerzo, peligro o demanda energética. Durante mucho tiempo se creyó que la adrenalina que circula en nuestro cuerpo durante el ayuno, el ejercicio intenso o los momentos de estrés era la principal responsable de promover la quema de grasa. Pero aquí viene un dato crucial: la adrenalina que realmente impulsa la oxidación de la grasa proviene de las neuronas que se conectan directamente con las células de grasa. Repito, la adrenalina que realmente impulsa la oxidación de grasa proviene de las neuronas que se conectan directamente con las células de grasa. Es un proceso local, dirigido y controlado desde esas terminaciones nerviosas que alcanzan el tejido adiposo. Y esto es fundamental porque nos lleva a una conclusión: lo que haces, tus patrones de movimiento y el entorno que generas pueden activar de forma específica estas neuronas para que liberen, movilicen y quemen esa grasa. Y eso se convierte en una herramienta bastante poderosa para quienes buscan potenciar la pérdida de grasa de forma natural y sostenida. Muy bien, vamos a hablar ahora de cómo podemos activar ese sistema nervioso simpático de forma que favorezca este proceso. Una de las formas más efectivas de estimular la epinefrina o adrenalina desde estas neuronas locales es a través del movimiento. Pero ojo, no cualquier movimiento, sino movimientos muy sutiles. Por ejemplo, los escalofríos. Esas contracciones musculares rápidas y breves que sentimos cuando tenemos frío son uno de los estímulos más potentes para liberar adrenalina hacia las células de grasa, favoreciendo esto tanto su movilización como su oxidación, como hemos estado hablando. Además de los escalofríos, existen otras formas de movimiento sutil o discreto que pueden aumentar notablemente el metabolismo y la quema de grasa. De hecho, les comparto una anécdota. En los años 60 y 70, un grupo de investigadores de Inglaterra, liderado por Rodwell y Stock, descubrió una vía específica mediante la cual estos movimientos discretos, podían estimular significativamente la pérdida de grasa. Este trabajo es muy reconocido en la literatura sobre la termogénesis, que es la generación de calor por parte del organismo y su relación con el gasto energético.
Pero ¿cómo descubrieron esto? Notaron que había personas que comían de más y aún así no subían de peso. Todos tenemos amigos que son así, son muy flacos y comen muchísimo. Mientras otros, con apenas un ligero exceso calórico, acumulan grasa con mayor facilidad. Eso, por ejemplo, mi caso. Y hay que aclarar que esto fue mucho antes de que se hablara del microbioma o de la mayoría de las hormonas que hoy conocemos, de parte de la insulina. Este hallazgo marcó un antes y un después de la comprensión de cómo el sistema nervioso y los movimientos discretos pueden modular la quema de grasa. Muy bien, permítanme explicarles esta parte con claridad. Lo que hicieron en aquellos investigadores fue estudiar a personas que comían en exceso, pero no ganaban peso. Y lo que observaron fue sumamente interesante. Estas personas realizaban muchos movimientos sutiles a lo largo del día. Eran personas inquietas. Movían la pierna, cambiaban de posición, caminaban de un lado a otro, subían y bajaban las escaleras o simplemente no permanecían sentadas demasiado tiempo. Décadas después, en los años 2015-2017, gracias a tecnologías ya más modernas de medición metabólica, se confirmó que moverse constantemente, ya sea moviendo la pierna, cambiando de postura, caminando varias veces al día, produce una pérdida significativa de grasa y peso, incluso cuando varias personas consumen la misma cantidad de calorías. Es decir, y aquí quiero que pongan especial atención, hay personas que, aunque comen de más, logran equilibrar su ingesta calórica gracias a esos pequeños movimientos constantes, y así queman el exceso. Esto es esencialmente útil para aquellas personas que tienen sobrepeso o no disfrutan del ejercicio convencional, porque el simple hecho de mantenerse inquietos puede ser una excelente manera de comenzar a movilizar la grasa y aumentar su gasto calórico diario. Ahora bien, más allá de métodos, rutinas o protocolos de ejercicio, quiero que no perdamos de vista lo esencial. La grasa está regulada por ciertas neuronas y por la epinefrina que éstas liberan. Y lo notable es que esos movimientos pequeños, continuos y aparentemente insignificantes activan dichas neuronas, estimulando así la liberación de epinefrina y favoreciendo la movilización y quema de grasa. Y cuando se moviliza la grasa, esa grasa se oxida a un ritmo más rápido en las mitocondrias. Entonces, ¿cuál sería el protocolo de esto de inquietarse o de hacer movimientos sutiles? Si realmente quieres quemar más calorías, ya sea que hagas ejercicio o no, los movimientos sutiles, como levantarse, caminar de un lado a otro, bajar y subir las escaleras, como ya lo he dicho, están movilizando y oxidando grasa de forma significativa, pero claro, tampoco es magia. Esto no va a contrarrestar un exceso calórico crónico. Pero la cantidad de calorías que se pueden quemar con estos movimientos sí es considerable y puede ser suficiente para compensar una comida alta en calorías o una fase de alimentación más abundante, pero sea leve, no por abundancia o por significativo no me refiero a que te vas a pasar por 2000 calorías o que te vas a comer una pizza y con esto vas a contrarrestar esa ingesta calórica. Hablamos de cantidades un poquito más pequeñas, pues. Ahora, con este principio en mente, debería quedarte claro por qué los escalofríos o estos movimientos son uno de los estímulos más poderosos para activar la pérdida de grasa. Los escalofríos que asociamos naturalmente con el frío, porque al tener frío, pues hacemos esto de temblar para generar calor, puede usarse de hecho de forma estratégica. Hay dos formas en las que los escalofríos o este temblor puede aumentar la pérdida de grasa. Uno es por la generación de calor en sí, llamada termogénesis por escalofrío. Y dos, por la activación del sistema nervioso simpático que libera adrenalina directamente hacia las células de grasa. Ahora, muchas personas que promueven el uso del frío para estimular este efecto lo hacen de forma incorrecta. La mayoría recomiendan esto que está muy viral, ¿no? El ducharse con agua fría, el hacerte un baño de hielo,
el sumergirse en lagos fríos. Sin embargo, quiero destacar un estudio publicado en la revista de Nature hace apenas un par de años, que muestra con precisión cómo el frío aumenta el metabolismo y promueve la quema de grasa. Y en la siguiente parte de este video vamos a profundizar un poco en este estudio para entender cuál es la forma correcta de aprovechar el frío. Pero bien, presten atención. Para comprender cómo funciona realmente el cuerpo humano en términos de regulación de grasa y gasto energético, existen tres tipos de grasa en nuestro cuerpo. Primero, la grasa blanca, que es la que todos conocemos y solemos asociar con el exceso de peso. Se localiza principalmente bajo la piel, es decir, grasa subcutánea, y alrededor de los órganos, conocida como grasa visceral. Esta grasa no tiene muchas mitocondrias y su función principalmente es almacenar energía para cuando tu cuerpo la necesite. Luego tenemos la grasa marrón. Esta se encuentra en zonas más específicas como entre los omóplatos y el cuello, y su característica principal es que está llena de mitocondrias. Y recordemos que las mitocondrias son las fábricas de energía de las células. Pero en este caso, lo que hace la grasa marrón es tomar la energía de los alimentos o de la grasa almacenada y convertirla directamente en calor. Por eso decimos que es termogénica. Y por último, la grasa beige, que podríamos considerar una mezcla o un punto intermedio. Esta puede comportarse como grasa blanca, pero en condiciones específicas, como exposición al frío o ciertos estímulos hormonales. Puede transformarse y actuar como grasa marrón, quemando energía para generar calor. Ahora, ¿qué papel juega aquí el frío? Cuando tiembla nuestro cuerpo, los músculos liberan una molécula llamada sucinato. Esta molécula actúa sobre la grasa marrón, aumentando su actividad termogénica y por ende acelerando la quema de grasa. ¿Cómo podemos aprovecharnos de esto? Se puede mediante un protocolo muy sencillo, pero que debe de hacerse con cuidado. Uno, sería entrar al frío, puede ser en una ducha fría, un baño de agua helada o una tina de agua a baja temperatura. Permanecer ahí hasta que inicien los escalofríos, salir, esperar entre 1 y 3 minutos fuera sin secarte, volver a entrar y repetir este proceso de 2 a 3 veces y de 2 a 3 veces por semana. Es importante que el agua no debe de ser súper fría para que no sea peligrosa. Lo ideal es que sea incómoda, pero que sí sea tolerable. Para muchas personas esto puede ser alrededor de los 15 grados centígrados, mientras que otros que pueden aguantar temperaturas más frías puede ser entre 4 y 13. El objetivo no es demostrar así que somos valientes y que aguantamos mucho el frío, sino que debemos alcanzar este temblor controlado y aprovechar esa activación simpática. En resumen, este protocolo estimula dos cosas: movilización de grasa gracias a la adrenalina y aumento de la quema de grasa vía la activación de grasa marrón con ayuda del sucinato. Así que cuando hablamos de bajar de peso o quemar grasa, no es solo cuestión de correr kilómetros o hacer dietas extremas, sino también de entender cómo podemos aprovechar los mecanismos naturales de nuestro cuerpo para favorecer este proceso. Algo que no quiero que se me olvide es que esto de las duchas frías o este tema del frío debe de hacerse con bastante cuidado porque el frío puede afectar hasta el corazón y eso puede traer complicaciones para ciertas personas. Entonces, si van a experimentar este protocolo, háganlo con cuidado y, como dije, en temperaturas que sean tolerables, que simplemente induzcan un poco este temblor. Pero bueno, muy bien. El siguiente tema es el ejercicio de alta, media y baja intensidad. Y también vamos a responder a la pregunta de si es bueno hacer el ejercicio en ayunas. Muy bien, escuchen con atención porque esto es clave para comprender cómo el ejercicio afecta la pérdida de grasa. Y quiero que se graben esto bien porque aunque se habla mucho de los tipos de ejercicio, pocas veces se explica de manera ordenada y práctica. Vamos a organizar este tema como corresponde. El ejercicio puede
clasificarse según su intensidad y esa intensidad determina qué tipo de adaptaciones genera el cuerpo y cómo influye sobre la quema de grasa. Para ello lo dividiremos en tres grandes categorías. Primero, el entrenamiento de intervalos de sprint, o SIT por sus siglas en inglés. Anote, son ráfagas breves explosivas de entre 8 y 30 segundos de esfuerzo máximo, por encima del 100% de lo que puedes hacer. Es decir, dar todo sin reservarse nada. Luego una pausa activa, caminando 1 o 2 minutos y repetir. Esto provoca una liberación intensa de adrenalina, acelera el metabolismo y aumenta la quema de grasa durante y después del ejercicio. Luego, tenemos el HIIT, que creo que este es el que más han escuchado todos hablar. Esto es el entrenamiento de intervalos de alta intensidad. Esto también se hace en intervalos, pero en este caso las ráfagas duran entre 60 y 3 minutos. A un esfuerzo submáximo de un 80% a un 100%, pero no vas más allá de eso. Esto se intercala con descansos menos intensos y se trata de una exigencia alta pero no máxima. Que también esto moviliza la adrenalina, eleva el consumo de oxígeno post ejercicio y favorece una mayor oxidación de grasa después de entrenar. Y en tercer lugar está el MICT o MICT. Es el entrenamiento continuo de intensidad moderada. Esto es lo que comúnmente conocemos como cardio constante o lo que ahora se ha popularizado como el cardio en zona 2. Se hace entre 20 y 60 minutos a una intensidad de entre 40 y 60%, y si prefieren medirlo como con su frecuencia cardíaca, sería entre un 55 y 70% de su frecuencia máxima. Es una intensidad en la que aún podemos mantener una conversación, aunque con algo de jadeo, con algo de que como que no podemos tanto, pero sí podemos de todas maneras platicar con alguien o que estar como que poniendo atención en algo más. Por último, aunque no suele considerarse formalmente ejercicio, debemos mencionar los movimientos de baja intensidad o actividad física no estructurada. Esto incluye el caminar, el subir escaleras, el moverse constantemente durante el día, que es un poco de los como movimientos sutiles de los que hablábamos anteriormente. Esto es muy importante porque, aunque no genera un esfuerzo cardiovascular alto, suma un gasto calórico total considerable y mantiene activa la liberación de adrenalina a nivel local en las células de grasa. Y ahora, la pregunta es, de la pregunta que queríamos resolver también era, ¿es bueno hacer ejercicio en ayunas? Bueno, aquí hay que matizar un poco. Para ejercicios de baja o media intensidad, como una caminata larga o cardio suave en zona 2, hacerlo en ayunas puede favorecer la oxidación de grasa, ya que hay menos glucógeno disponible y el cuerpo recurre más a los lípidos. Pero si hablamos de un HIIT o un SIT, que son los de mayor intensidad, entrenar en ayunas no es recomendable, porque son esfuerzos que dependen en gran medida del glucógeno muscular. Además, hacerlo sin energía disponible puede generar una caída excesiva de glucosa, fatiga precoz y menor rendimiento. Así que lo esencial no es solo qué ejercicios hacemos, sino en qué intensidad lo ejecutas y en qué condiciones energéticas lo realizas. Esa es la mayor clave. Una de las dudas más frecuentes también es, ¿se quema más grasa si se hace ejercicio en ayunas? Primero hay que aclarar, ¿qué significa hacer ejercicio en ayunas? Es simplemente entrenar después de haber pasado varias horas sin comer. Por ejemplo, tras dormir toda la noche, habiendo ingerido solo agua o líquido sin calorías antes de la actividad. ¿Y qué ocurre entonces cuando hacemos eso? Para sesiones cortas, y entendiéndose cortas aquellas que duran menos de 60 minutos, la evidencia muestra que no hay mucha diferencia significativa en la cantidad de grasa que se quema, ya sea que hayas comido antes o no.
Así que si tu sesión es breve y tu objetivo es oxidar grasa, el estado de ayuno no marca una diferencia relevante. Pero lo interesante es cuándo el ejercicio se prolonga. Si realizas un entrenamiento moderado de unos 90 minutos, el cuerpo alcanza un punto donde se modifica el uso de combustible. Si consumiste alimentos antes de entrenar, a partir de ese minuto 90, tu organismo seguirá priorizando el uso de glucógeno y quemarás menos grasa de lo que lo harías si hubieras estado en ayunas. Y ahora, no es necesario llegar a esos 90 minutos, pero para que ocurra este cambio metabólico. En entrenamientos de alta o muy alta intensidad, como el HIIT y el SIT, eh, también podemos, o sea, para que lo vean como un ejemplo real, así como hacer sentadillas pesadas o hacer jumping jacks o todo este tipo de ejercicios que demandan mucho de nuestra energía. Ese cambio de energético sucede antes. ¿Por qué? Porque al exigirle al cuerpo de forma intensa y sostenida durante 20, 30 o 60 minutos, y si estás en ayunas, las reservas de glucógeno se agotan mucho más rápido, lo que obliga al organismo a empezar a utilizar la grasa como fuente principal de energía. Pues, pues sí, ¿no? Si no tenemos glucógeno, entonces el cuerpo va a agarrar la grasa. Y tiene sentido fisiológico, los 90 minutos no son una cifra mágica, sino simplemente el promedio en el que durante este ejercicio moderado el cuerpo empezará a priorizar la grasa al agotarse los carbohidratos almacenados. En actividades de mayor intensidad, ese punto se alcanza antes porque nos terminamos nuestro glucógeno de forma más rápida. Así que si tu intención es maximizar la oxidación de grasa durante una sesión intensa o prolongada, hacerlo en ayunas puede tener ventajas, pero si tu entrenamiento es corto, la diferencia es mínima. Ahora vamos a profundizar un poco en de qué depende todo este fenómeno metabólico. Cuando los niveles de insulina son altos, por ejemplo, si has comido recientemente y más aún si consumiste carbohidratos, el cuerpo va a priorizar quemar el glucógeno, es decir, el azúcar almacenada en músculos e hígado. Por el contrario, si comiste solo grasas o proteínas, el aumento de insulina es mucho menor. Y si estás en ayunas, tus niveles de insulina están en su punto más bajo, creando un entorno metabólico ideal para que el cuerpo empiece a utilizar grasa corporal como combustible. Entonces, ¿qué sucede con ese punto de cambio que mencionábamos antes? Ese fenómeno en el que el cuerpo pasa de quemar carbohidratos a quemar grasa llega antes si entrenas en ayunas. Para que lo visualicen, si realizas un esfuerzo de alta intensidad durante 20, 30, 40 minutos como una sesión de pesas con bastante peso, intervalos o un circuito de fuerza y posteriormente haces cardio en zona 2, y todo eso en estado de ayuno, la evidencia muestra que quemarás más grasa corporal por unidad de tiempo que si hubieras ingerido alimentos antes o durante el entrenamiento. ¿Y qué significa esto aplicado a la práctica? Muy sencillo. Si tu objetivo es maximizar la quema de grasa corporal y tu estado de salud lo permite, lo ideal es realizar un entrenamiento de 20 a 60 minutos de alta intensidad. Recordemos que cuando más intenso, más corta será nuestra sesión y después complementar con un poco de cardio zona 2. Si además puedes hacerlo en ayunas, potenciarás aún más la oxidación de grasa. Ahora bien, es igual de válido si prefieres comer antes de entrenar. No todos los organismos se adaptan de la misma manera. El entrenamiento en ayunas, no todos nos organizamos igual al estar en ayunas. Y hay contextos en los que hacerlo alimentado pues sí tiene mucho más sentido. Entonces, si sí lo vamos a hacer comiendo antes, ¿qué deberíamos comer? Eso es otro debate porque existe controversia sobre si conviene hacerlo bajo en carbohidratos, alto en proteína o en una mezcla entre carbohidratos y proteína. Lo importante aquí es entender el concepto. Si tu objetivo es perder grasa corporal,
conviene mantener bajos los niveles de insulina durante el entrenamiento. Para resumirlo, entonces sería de 3 a 4 veces por semana realizas un entrenamiento de alta intensidad seguido de nada o seguido de un cardio ligero. Y si puedes hacerlo en ayunas, pues puede mejorar esta pérdida de grasa. Pero cuidado, si eres una persona que generalmente es hipoglucémica y que se desmaya con facilidad, no hagas esto. Todo este tema del ejercicio en ayunas no está pensado para mejorar el rendimiento deportivo. Si tu prioridad es rendir al máximo en una competencia, levantar más peso, entrenar a máxima capacidad, el enfoque debe ser otro. Ahí la nutrición previa, los carbohidratos, los niveles de glucógeno juegan un papel mucho más decisivo. Lo que estamos viendo hoy es cómo optimizar la pérdida de grasa corporal, no el rendimiento, cabe destacar. Ahora, quiero que adoptemos la postura del científico de uno mismo y nos hagamos la siguiente pregunta. ¿Por qué ciertos tipos de ejercicio provocan más pérdida de grasa que otros? Y una vez más, la clave está en las neuronas y en nuestro sistema nervioso. Te lo explico. Actividades como moverse constantemente, caminar, pasar frío o hacer cardio ligero generan algo de termogénesis y gasto energético, pero lo hacen de forma modesta. En cambio, los movimientos de alta intensidad, esos que realmente te exigen levantamientos pesados, sprint, hits, combates, etc., provocan una mayor liberación de adrenalina desde las neuronas del sistema nervioso simpático. Y aquí está el punto central. La adrenalina es el mediador común final para la pérdida de grasa. No importa cómo la estimules, con un leve temblor por frío, como lo veíamos antes, con un sprint en subida, con una barra pesada o con una caminata larga en ayunas. La adrenalina es quien activa los receptores en las células de grasa, moviliza los ácidos grasos y permite que el cuerpo los utilice como energía. Y ahora que entendemos esto, en la próxima parte de este video quiero dirigir la atención a los compuestos y estrategias que pueden aumentar esos niveles de adrenalina y también a los métodos que funcionan por otras vías diferentes para acelerar la pérdida de grasa. La suplementación. ¿Por qué antes de pensar en pastillas, en polvos, en todo esto que nos quiere vender el mundo, las personas deberíamos de comprender primero las herramientas del comportamiento y entender la ciencia detrás de todo esto? Este enfoque tiene un propósito claro: evitar caer en la trampa de la píldora mágica, que es una idea muy popular, pero que honestamente pues no existe y nunca va a existir. O bueno, quién sabe, igual en algún futuro muy muy lejano pueda existir, y ya hemos visto un poco el Ozempic y esas cosas, pero de la forma más natural y sana posible, pues todavía no es posible simplemente tomar una pastilla y ya. Pero bueno, ¿qué compuestos podemos tomar que aceleren el proceso de pérdida de grasa? Hay ciertas sustancias que podemos consumir que ayudan a liberar más epinefrina, desde las neuronas, y esto controlar lo de que hablamos, ¿no? Del tejido graso. Y una de las más comunes, que probablemente todos hemos utilizado alguna vez en nuestra vida, es la cafeína. La cafeína tiene un impacto bastante documentado sobre el rendimiento físico, especialmente si ya estás adaptado a su consumo. Lo interesante aquí es cómo. Además de darte esa energía extra, la cafeína también puede ayudarte a movilizar y oxidar más grasa. Esto no significa que si solo tomo café o tomo suplementos de cafeína, vas a quemar grasa automáticamente. Pero sí puede ser un complemento útil en tu enfoque general. Cuando se combina con una rutina de ejercicio adecuada y un enfoque nutricional balanceado, esto sí puede tener un buen resultado. Para que la cafeína sea efectiva en cuanto a la movilización y oxidación de grasa, suele ser eficaz en dosis de hasta 400 miligramos. Para que tengas una idea más clara, eso equivale como a 1,5 tazas o 2 tazas de café. Sin embargo, ten en cuenta que hoy en día
Muchas cafeterías y muchos lugares sirven café con cantidades de cafeína mucho más altas. Por ejemplo, un café mediano en una cafetería común podría tener cerca de 1 gramo de cafeína. Entonces esto es importante porque si estás acostumbrado a consumir café diariamente y un día decides no hacerlo, es posible que experimentes dolor de cabeza. Esto sucede porque la cafeína afecta la contracción y dilatación de los vasos sanguíneos de maneras bastante complejas. Y cuando falta esa dosis habitual, el cuerpo lo resiente. Ahora bien, la cafeína puede mejorar la cantidad de grasa que quemas durante cualquier tipo de ejercicio. Incluso puede modificar el porcentaje de grasa que oxidas en comparación con el glucógeno, siempre que no tomes tanta cafeína como para volverte demasiado activo y entrenar a una intensidad extremadamente alta. Entonces, ¿cuál sería la conclusión? Si te gusta la cafeína y puedes usarla de manera segura, consume entre 100 y 400 miligramos de cafeína de 30 a 40 minutos antes de entrenar. Esto puede ser beneficioso para quemar grasa. Esto resulta especialmente útil para oxidar grasa durante el ejercicio. ¿Qué otras formas hay aparte de la cafeína? Una de las herramientas útiles con márgenes de seguridad razonables es el GLP-1 o péptido similar al glucagón 1. Este compuesto juega un papel importante en la movilización y oxidación de grasa, y una forma natural de activar el GLP-1 es a través de la ingestión de yerba mate. El mate aumenta los niveles de GLP-1, el cual está involucrado en la vía del glucagón, facilitando la quema de grasa. Para entender cómo funciona, vamos a repasar brevemente la bioquímica de esto. La grasa se moviliza desde los depósitos de grasa corporal y luego se oxida, es decir, se quema dentro de las células, como ya lo hemos dicho. De hecho, esa grasa se convierte en ATP y dentro de las mitocondrias de las células. Cuando los niveles de insulina están elevados, esto impide que la grasa se queme, mientras que el glucagón facilita todo este proceso, y aquí es donde entra el GLP-1. El glucagón aumenta el GLP-1, a lo que a su vez facilita la quema de grasa. La conclusión sería que el mate puede aumentar los niveles de GLP-1, lo que aumenta el porcentaje de grasa que quemarás. Esto es especialmente cierto si tomas mate antes de hacer ejercicio. Si lo haces en reposo, también ayudará a cambiar tu metabolismo hacia una mayor quema de grasa, promoviendo así la oxidación. Existe una categoría de productos farmacéuticos que están en desarrollo o ya en uso para tratar la diabetes, que aprovechan justamente esta vía del GLP-1. Estos medicamentos como la semaglutida son medicamentos de prescripción y deben ser utilizados solo con indicación adecuada de un profesional de la salud. Algunas personas los venden por internet, pero quiero enfatizar que no debes de usar ninguno de estos medicamentos sin receta médica. La semaglutida es una versión moderna del GLP-1 y es uno de los estimulantes más potentes de esta vía. Aunque es muy efectivo para tratar ciertos tipos de diabetes, también puede inducir pérdida de peso significativa y una reducción grande de apetito. Sin embargo, como ya lo mencioné, debe ser explorado solo con una receta médica. En resumen, si buscas potenciar la pérdida de grasa, el mate es una excelente opción natural para incrementar el GLP-1. Y los medicamentos como la semaglutida pueden tener efectos significativos, pero siempre bajo la supervisión de profesionales de la salud. Estos compuestos como la cafeína y el GLP-1 son poderosos para aumentar directamente la oxidación de grasa. Sin embargo, existen más factores que impactan tanto la insulina como el glucagón y que pueden ayudar a orientar el cuerpo hacia una mayor quema de grasa. Los ejemplos podrían ser como la berberina y la metformina. Ambos compuestos tienen capacidad de reducir los niveles de glucosa en sangre, lo que a su vez reduce la insulina, ya que esta hormona se encarga de gestionar la glucosa en el torrente sanguíneo. Cuando los niveles de insulina disminuyen, se facilita la oxidación de grasa,
recordemos que como mencioné anteriormente, la insulina inhibe la conversión de los ácidos grasos en ATP dentro de las mitocondrias. Por lo tanto, mantener los niveles de insulina bajos puede estimular este proceso y promover una mayor quema de grasa. Esto nos lleva nuevamente a la importancia de la dieta y la nutrición. Diversos estudios incluidos en el laboratorio de Gardner en Stanford han demostrado que al comparar diferentes enfoques dietéticos, como dietas bajas en grasa, altas en grasa, la keto, el ayuno intermitente, lo que realmente importa es la adherencia. No importa cuál dieta sigas, mientras logres mantener un déficit calórico, conseguirás la pérdida de peso. Sin embargo, la adherencia es siempre el desafío clave. Lo más importante es elegir un plan de alimentación que sea saludable y lo que es aún más crucial, que te permita mantenerlo a largo plazo. Si no puedes seguir un plan, no tendrá mucho valor, sin importar lo que diga la ciencia detrás de la dieta. Desde el punto de vista científico, existe una ventaja clara en mantener la insulina baja. No significa que debas eliminar por completo los carbohidratos, pero personalmente sí creo que es mejor consumir pocos durante el día. Este enfoque ayuda mucho más a tu cuerpo a estar alerta, libera más adrenalina y te mantiene como en un enfoque que te permite hacer muchas más actividades en tu vida. Por la noche es cuando o tarde-noche, creo que es mejor consumir los carbohidratos porque esto también, de hecho, hasta facilita la transición al sueño. Este enfoque, pues sí funciona para mí, pero la clave es que cuando los niveles de insulina estén bajos, el cuerpo está en una mejor posición para oxidar grasa. Para ya cerrar un poco este tema, muchas personas experimentan beneficios en dietas bajas o moderadas en carbohidratos. En la ciencia, al mantener justo lo que decíamos, ¿no? La insulina baja, tanto con ejercicio como en reposo, el cuerpo se vuelve más eficiente para quemar grasa. Muy bien, hemos cubierto hasta ahorita muchísimos temas y muchísimos materiales. Nos hemos adentrado a la ciencia de la pérdida de grasa desde una perspectiva que quizás es algo rara y poco discutida. El sistema nervioso está presente en todo este proceso. Vamos a recapitular solamente para ya terminar esto. Primero hablamos de también el gasto calórico asociado a movimientos no estructurados, el cómo mover tu pierna, el sentarse, el pararte, el subir las escaleras. Esto lo subestimamos mucho, pero sí contribuye de manera significativa a un balance energético diario. Segundo, abordamos el efecto del frío, ¿no? El tema del temblor. Explicamos cómo estas bajas temperaturas pueden activar la grasa marrón y este tejido puede generar calor a partir de la grasa almacenada. Tercero, analizamos cómo el ejercicio debe entenderse más allá que el cardio y pesas. Lo importante es cómo ciertas intensidades activan nuestro sistema nervioso simpático, liberando adrenalina y con ello movilizando grasa. Cuarto, exploramos el tema de la cafeína y algunos suplementos. ¿Cómo pueden estos aumentar los niveles de epinefrina y con ello pues la capacidad de nuestro cuerpo para movilizar y oxidar grasa? En conjunto con todo esto que hemos visto, creo que estamos hablando de un enfoque mucho más integral que pocas veces se toma en cuenta. Quiero que se queden con eso en mente. El sistema nervioso, la forma en la que usamos nuestras hormonas, nuestras células, todo lo que hace nuestro cuerpo para funcionar es muy relevante. No solamente te tienes que enfocar en algo como muy mecánico de, es que tengo que simplemente dejar de comer o, es que tengo que hacer 4 horas de ejercicio. No. Debes de tener una dieta balanceada que sí pueda ser baja. O sea, si tú ya tienes un sobrepeso, un peso alto, puedes bajar la cantidad de carbohidratos que consumes en las mañanas y en las tardes y dejar esa cantidad de carbohidratos para ya en una tarde-noche
Eso te va a ayudar a que tengas un mejor sueño, pero también a que tu cuerpo durante mayor parte del día oxide más grasa porque tus niveles de insulina van a estar mucho más bajos. Eso ayudando a nuestra oxidación. Entonces, tengan en cuenta eso, hacer ejercicio, estar en un déficit calórico, tener un buen plan de alimentación, pero no nada más es porque voy a seguir esta dieta 2 meses, un mes, porque eso no es rentable. Tenemos que también sanar nuestra forma en la que entendemos la comida y creo que a veces la ciencia nos ayuda a eso. Nos ayuda a que sepamos cómo es que debemos comer, cómo es que debemos hacer las cosas, porque entendemos cómo es que funciona nuestro cuerpo. Pero bueno, muchísimas gracias por su atención y su disposición a profundizar en este tipo de temas. Si alguno de ustedes quiere seguir explorando, pues están en toda su libertad. Voy a seguir subiendo videos de este tipo eh, en el futuro. Y pues nada más, pedirles que dejen su like, comenten si están de acuerdo o no están de acuerdo, o si tienen mayor información sobre este tema, también lo pueden hacer para ayudar a otros que puedan quizá llegar a ver la caja de comentarios. Activen las notificaciones, suscríbanse. Muchísimas gracias. Yo fui Alex, esto fue Alex Vital y hasta la próxima.